despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey
su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. En que muerte ya no habrá, y su gloria
Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Estás en la transmisión de la Iglesia Evangélica Bautista de Canelones. Nos encantaría saber desde dónde estás participando hoy. Recordá que podés contactarnos y seguirnos a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Búscanos en Facebook, Instagram, suscríbete a nuestro canal de YouTube y escuchá los mensajes de Dios para tu vida. Que todos puedan ver que Los días miércoles, a partir de las 19:30 horas, nos encontramos para orar. Y como ya es costumbre, los domingos a partir de las 11 de la mañana, alabamos a Dios y escuchamos su palabra. Comunicate con nosotros a través de WhatsApp al número que aparece allí en pantalla. Podemos y queremos ayudarte. A continuación, nos disponemos a escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un domingo más que podemos estar juntos en esta mañana, en este tiempo que nos lleva a poder congregarnos de esta forma. Allí en tu casa, como dije el domingo pasado, capaz que estás de licencia en este verano hermoso que nos está tocando vivir, pero también en un tiempo difícil. No podemos estar presencial, pero seguimos orando de poder nuevamente estar juntos, de estar congregándonos presencialmente los que podamos, pero como iglesia seguimos pidiendo que te cuides mucho. Es un tiempo donde tenemos que respetar, ser obedientes a las autoridades y también cuidarnos el uno del otro. Allí en la situación que estamos viviendo, necesitamos cuidarnos y te alentamos a perseverar, a tener ánimo y a tener fe y seguir adelante. Y de esta manera juntos compartir la palabra y también percibir, ver situaciones que se están dando y que nos llevan a acudir a la palabra, a ver cómo la palabra se cumple. En la historia de la iglesia ha sido, en muchas épocas, en diferentes tiempos, la iglesia ha sido siempre perseguida, siempre atacada, siempre cuestionada. Han habido en la historia momentos muy duros, de mucho sufrimiento, pero en este tiempo que estamos viviendo,
interpreto y puedo decir que la iglesia de una manera muy especial está siendo como nunca perseguida, confrontada, desafiada en este tiempo. También hay situaciones como en muchos otros momentos que se están reflejando. Y uno de esas situaciones que yo interpreto y veo que está pasando y muchas veces dentro de la iglesia o el cristianismo es esa frialdad espiritual, que capaz que por todo esto, por todo este ataque, el enemigo, el príncipe de este mundo, el mismo diablo, está llevando a que esto se esté cumpliendo. Pero cuando miro la palabra, cuando recuerdo allí a Juan en Apocalipsis, cuando él escribe las cartas a las 7 iglesias, hay una, la carta a la Odisea, que habla de esta frialdad espiritual. Allí en Apocalipsis, que quiero leerles, Apocalipsis capítulo 3, aquellos que me quieran acompañar con sus Biblias, 3, 14 al 17, dice así la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la Odisea, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío y caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Una de las 7 iglesias que recibieron uno de los mensajes más duros de parte del Señor fue la iglesia allí en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, la cual fue reprendida por el Señor por ser una iglesia que no era ni fría ni caliente, sino que era una iglesia fría, tibia. Los teólogos de la antigüedad hacen una historia de todas las cartas allí a las iglesias que fueron escritas aquella carta. Pero creo que todas tenían un mensaje muy duro, muy concreto, pero este mensaje a la iglesia de la Odisea es una carta un mensaje de parte de Dios muy duro a la iglesia. Y que en este tiempo, en la iglesia de hoy que estamos viviendo, se está muchas veces reflejando. La iglesia de la Odisea fue llamada una iglesia tibia, y el Señor le dijo que por ser tibia, ¿qué le dijo allí en Apocalipsis? Yo te vomitaré de mi boca. Y eso es muy, muy duro, muy fuerte. Eso es primero reconocer la tibieza espiritual. Es algo de nuestro Dios que a Dios no le agrada. Es un mensaje de Dios diciéndonos que eso le duele, que eso no le gusta, que eso no le agrada y que no tiene que estar en nuestra vida. Reconocer que esa tibieza espiritual que había en la iglesia de la Odisea también se manifiesta en la vida de muchos cristianos en este tiempo, en la actualidad. Y por eso es que hay tantas personas que viven una vida en este tiempo sin compromiso, sin amor, sin pasión y sin entrega por el Señor. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, no es noticia. Hoy en día estamos contemplando esta tibieza espiritual. Como dije allí recién,
que la vida cristiana, la vida de la vida espiritual, la vida del cristianismo, en muchos es una vida sin amor, sin compromiso, sin pasión, sin entrega al Señor. Y un poco es lo que se cumple de esa tibieza espiritual que allí vemos en esa carta hacia la Odisea. ¿Cuáles son las características de la tibieza espiritual en nuestra vida? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Hay tibieza espiritual en mi vida? ¿Hay tibieza espiritual en nuestra iglesia? ¿Cuáles son las características de esa tibieza espiritual en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida del cristianismo, en este tiempo como le estaba pasando allí? Y Juan escribía aquella carta de parte de Dios hacia la Odisea. Uno de los puntos de cuáles son las características es el desaliento, el desánimo. No tienen ánimo para congregarse en la iglesia y para servir en los ministerios de la iglesia, para leer la Biblia, para tener un tiempo de devocional. Se dedican solamente a criticar, a juzgar de todo en la iglesia. Números 21, 4 y 5 dicen, después partieron al norte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muráramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. El desánimo, el desaliento, son una de las características de esa frialdad espiritual. Como dije, no tienen ánimo para congregar. Este es un tiempo especial, no nos podemos congregar por un tiempo de pandemia, por un tema sanitario, pero es lo que está ocurriendo. No hay compromiso, no hay un aliento por congregarse, no hay un deseo de leer la Biblia, no hay un deseo de orar. Hay una frialdad. Ya uno escucha el testimonio de algunos cristianos y dicen, sí, ya no siento lo mismo, ya no me da por leer la Biblia, no me da por ir a la iglesia, no me da por estar tiempo teniendo un devocional. El pueblo allí empezó a criticar, hubo desánimo. Preferían quedarse en Egipto que estar comiendo el pan que Dios les daba. Es más, decían que era un pan liviano. Fastidiados estaban de ese pan. La otra característica es un compromiso espiritual. Conformismo espiritual, perdón. Son cristianos que viven de victorias, de experiencias pasadas, de cosas que pasaron en sus primeros pasos como cristianos, como hijos de Dios. Segunda de Samuel 11:1 dice, aconteció en el año siguiente que en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. David en muchos momentos vivió un momento que vivía de experiencias. Y muchas veces nosotros tenemos que no estar en ese conformismo espiritual de lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos tenido con el Señor, sino que tenemos que tener una vivencia personal diaria con Él todos los días. Tenemos que estar en el momento y en el lugar correcto y no dejar que otros estén en el lugar que yo tengo que estar. David le dio lugar, envió a otro, se quedó en un lugar donde no tenía que estar,
fue tentado, cayó en pecado, fracasó. Conformismo espiritual. Otra característica es la búsqueda de la alegría en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Es una vida que tiene otras prioridades, es decir, que Dios y la iglesia, su ministerio, su comunión con Dios han quedado relegados de su vida. Ahora están enfocados en las cosas de este mundo. Búsqueda de la alegría en otros caminos, en otras cosas que no son de Dios. Otra característica que ocurre allí en Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fueron fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retuvieron el agua. Buscar, cavar cisternas rotas donde tenemos la fuente de agua viva, donde tenemos todo en Cristo. Buscar el gozo, la alegría en donde no hay. Buscar la alegría en cosas que están en este mundo que son superfluas, pasajeras, vanidad de vanidades, donde, como dice allí, mi pueblo me dejaron a mí y fueron y cavaron cisternas. Me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Otra característica es el activismo religioso, la religiosidad. El activismo religioso sin una verdadera relación con Dios. Son cristianos que en la vida se enfocan en trabajar, en servir al Señor, pero han descuidado ¿qué? Su intimidad, su relación con el Señor de señores. Allí en Jeremías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Algo religioso. También, como dije, algo superfluo. No es una intimidad, no es una relación. Muchas veces son cristianos que hacen las cosas por compromiso, por poder, por vanagloria. Activismo religioso. Muchas veces una religiosidad como lo había allí en aquellos fariseos que el Señor les recordaba que eran sepulcros blanqueados. Otra de las características es huir de todo aquello que implica esfuerzo, sacrificio o compromiso en la obra de Dios. Son vidas cristianas que se han vuelto ¿qué? Light. Algo muy liviano, superficial, que se acomodan a los tiempos, a la moda, a lo que se está viviendo. Ese cristianismo light que también hoy lo estamos viviendo y palpando. Y allí en Proverbios 24, 30 y 31 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Aquel cristiano que es light, que se acomoda, que en su vida por esa frialdad espiritual empiezan a crecer los espinos, el pecado. Y no sabemos si es un cristiano, si es un hijo de Dios o si es uno más que sigue la corriente de este mundo. Estas características nos llevan a darnos cuenta
de que cuáles son las características de esa frialdad espiritual en la vida de aquellos que están siendo iglesia. Segundo punto, ¿cómo llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestra vida? ¿Cómo llegamos a estar viviendo eso? Como lo dice allí en Apocalipsis. Por cuanto eres frío o caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ya lo leímos el pasaje. Y el Señor allí nos muestra que hay un detalle muy importante para reflexionar en el nombre de Laodicea. Laodicea significa la ley del pueblo. Y es importante, pues, que esa razón por la que muchos cristianos vivimos un cristianismo tibio, sin compromiso, sin entrega, pues vivimos bajo la ley del pueblo. ¿Y cuál es la ley del pueblo? ¿Cuál es la ley del pueblo? Todos lo hacen y yo lo hago. Todos viven así y yo vivo así. Un cristianismo tibio en el cual muchos están bajo esa situación, esa ley del pueblo, bajo esa presión, esa propia ley, ese estilo de cristianismo, de ese propio criterio de cómo se debe vivir el cristianismo y la ley de lo que yo considero, de lo que yo pienso que está bien. Y como dije, todos viven así y yo vivo así. Por nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Como dice allí Apocalipsis 3:17, por cuanto tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los habitantes de la Odisea eran orgullosos, eran autosuficientes. Y eso también se manifiesta en la iglesia. En la iglesia ellos decían, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor les dijo todo lo contrario. Porque esa actitud de soberbia de ellos, el Señor los confrontó diciéndolo, eres un desventurado, eres un pobre, ciego y desnudo. Muchas veces esa autosuficiencia, ese poder, nos lleva a caer en una soberbia y que también nos lleva a esa frialdad espiritual, a que yo todo lo puedo, a que lo he logrado todo, a que con mis fuerzas y con todo lo que tengo y lo que he logrado, lo puedo todo. Y también me lleva a vivir una vida fría, tibia. Y lo tercero, que nos lleva a pensar cómo podemos salir de esa frialdad espiritual de nuestra vida. Apocalipsis 3, como leímos, 19 al 20, respondió el testigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasaje? Allí en Apocalipsis 3, 19 y 20. Qué pasaje que nos lleva a entender lo que el Señor estaba allí hablándole a la Odisea. Yo respondo y yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Un pasaje hermoso, un pasaje con promesa, un pasaje poderoso, reconociendo que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón, que el Señor está tocando la puerta de nuestra vida para volver a tener esa relación, esa intimidad con Él. El versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor es el que toca la puerta de tu corazón, la puerta de mi corazón. Todo aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Hay un detalle muy importante que tenemos que comprender en el mensaje a las 7 iglesias. A la iglesia de Filadelfia se le llamaba la iglesia de puertas abiertas. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esa era la iglesia, la carta a la iglesia de Filadelfia. Se le llamaba la iglesia de puertas abiertas. Pero aquí se le estaba hablando a una iglesia tibia, a la iglesia de la Odisea, la iglesia de puertas cerradas. El Señor es el que estaba golpeando la puerta. El Señor es el que está golpeando tu puerta, mi puerta, si estamos viviendo una vida fría espiritual, si nos hemos alejado del Señor, si estamos viviendo una vida de desánimo, si estamos viviendo una vida de experiencias pasadas, juzgando, criticando, si estamos viviendo una vida de autosuficiencia, en el ego, en el yo, en que todo lo tengo, en que no necesito nada. Esa frialdad espiritual se está viviendo hoy. Lamentablemente y con mucho dolor lo digo. Y no nos tenemos que agarrar a esta situación sanitaria. Bueno, no me congrego porque tenemos que cuidarnos. Sí. Pero también es una realidad que no porque no nos congreguemos tenemos que caer en una frialdad espiritual. Y todo esto que he compartido se esté cumpliendo en tu vida o en mi vida o en la vida de la iglesia. Dios nos manda a ser una iglesia como la iglesia allí de puertas abiertas, como decía el pasaje. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti puertas abiertas, las cuales nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenemos que vivir el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que tener esas puertas abiertas, permitir que Cristo entre. Cristo está golpeando las puertas. Cristo quiere quitar esa frialdad espiritual, eso religioso, ese desánimo, esa tristeza, esa frialdad espiritual. Dios quiere llenar tu corazón. Dios quiere traer de vuelta ese fuego para que con muchas veces pocas fuerzas podamos levantar el nombre del Señor, renovar nuestras fuerzas en el Señor y llevar a Cristo adelante. Si queremos salir de la tibieza espiritual de nuestra vida, tenemos que abrir las puertas de nuestra vida al Señor. Tenemos que volver nuestra comunión, volver a la comunión con Él, a la intimidad con Él. Tenemos que volver a darnos tiempo con el Señor, a buscarle, a experimentarlo, a vivirlo de una manera que Él se va a manifestar de una manera sobrenatural. Va a quitar toda tibieza, va a quitar toda frialdad, va a quitar todo desánimo. Y el Señor va a inyectar
de esa presencia, de ese poder del Espíritu Santo. Aceptemos hoy el llamado de Dios. Aceptemos a aquel que está golpeando la puerta. Aceptemos, reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos alejado. Reconozcamos que tenemos que tener tiempo de rendir nuestro corazón, de rendir nuestro ser, nuestras rodillas, de clamar, de pedir. El Señor es fiel en su palabra cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros permitimos que Él entre en nuestro corazón, cuando nosotros abrimos la puerta, cuando nosotros le buscamos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay algo oculto, hay algo espiritual, sobrenatural, hay algo que está para que lo disfrutes cuando tú abras la puerta. Yo no la puedo abrir por ti, la iglesia no la puede abrir por ti. Él golpea tu corazón. Él quiere ser el centro, Él quiere llenar ese vacío espiritual, Él quiere ser el Señor de tu vida, Él quiere guiar tu vida. Y como dijimos el domingo pasado, de poder estar caminando con el Señor, en fe, en obediencia, viviendo su palabra, no siendo ni frío ni tibio, sino siendo caliente en el poder del Espíritu Santo. Y en estos tiempos que nos están tocando vivir, no caer en esa tibieza espiritual, que lo triste va a ser que Él nos va a vomitar de su boca. Velemos, hermanos. Crezcamos en oración, en fe, en obediencia, en relación, en intimidad con Él. Tengamos ese tiempo devocional. Si no tenemos ganas, si no tenemos ánimo, pidámosle al Señor. Busquemos tiempo, dediquemos tiempo para Él y podamos vivir una vida en el fuego del Espíritu Santo, en el poder de sus fuerzas, hallando gracia delante de Él, honrándolo y exaltándole en todo lo que nos tenemos que esforzar cada día a llevar en alto el nombre del Señor. Dios te quiere, Dios te ama, Jesús te ama, como el mensaje que pusimos allí en el templo, afuera del templo para toda la ciudad. Jesús te ama, Jesús está golpeando tu corazón. Jesús quiere entrar y ser el Señor de tu vida. Permítele. Deja toda frialdad, deja todo capricho, toda autosuficiencia, todo orgullo, toda soberbia. Rendite a Cristo. Permití que Él llene tu vacío, ese vacío espiritual, y que Él sea el que dé sentido a tu vida. Como iglesia y como aquellos que todavía no han permitido que Jesús entre, que tengan el llamado, la oportunidad de pedirle, de permitirle que Él entre, cene contigo y tú con Él. Vamos a estar orando. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios, que nos desafía a vivir una vida en el poder de tus fuerzas, una vida en el fuego de tu espíritu para honrarte, para exaltarte. Que toda tibieza espiritual, que todo desánimo, que toda autosuficiencia, que todas experiencias pasadas, Señor, queden por tierra, Señor. Queremos vivir el hoy, queremos vivir en tu voluntad, queremos vivir en tu amor, en el compromiso, en el servicio. Queremos ser espirituales y no, Señor, muchas veces religiosos y fríos, sino, Señor, ser hijos en espíritu y en verdad. Bendice a aquellos que hoy, Señor, están escuchando y que pueden interpretar o darse cuenta de que muchas características de esa frialdad espiritual se están manifestando en sus vidas. Señor, que pueda haber arrepentimiento, que como dice tu palabra allí, yo estoy a la puerta y llamo. Señor, que podamos abrir cada día, Señor amado,
esa puerta para que tú te manifiestes con poder, para que tú, Señor, nos lleves a ser una iglesia en el fuego de tu Espíritu. Señor, a que seamos hijos, hijas, cumpliendo tu voluntad, tus propósitos, reflejando santidad, reflejando verdad, reflejando esa fuente de vida, esa fuente de esperanza, de vida eterna, de salvación. Señor, bendice cada hogar, cada familia, cada hermano, hermana, Señor, que hoy ha sido confrontado con tu palabra y que necesita, Señor, arrepentirse, volverse a ti, volver a tener ese tiempo devocional, ese tiempo de oración, ese tiempo con la palabra, ese tiempo donde tú te vas a manifestar y vas a hablar allí a sus corazones en un tiempo difícil, en un tiempo, Señor, donde tu iglesia está siendo perseguida, donde tu iglesia está siendo atacada, que a ser fría, a ser tibia, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos que nos ayudes en este tiempo difícil a vivir, experimentar el fuego de tu Espíritu para ser una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que te proclame, una iglesia que te anuncie, una iglesia que esté, Señor, reflejando tu luz, tu esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor amado, a todos aquellos que están compartiendo hoy, cada familia, cada hogar. En este tiempo difícil, derrama allí gozo, paz, vida y vida en abundancia. Y Señor, protección de lo alto, lo que tu palabra nos promete. Y Señor, ayúdanos a ser hijos en espíritu y en verdad. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Damos gracias a Dios. Bendecimos tu vida. Deseamos como iglesia que tu vida esté siendo llamada, siendo confrontada por el Señor cada día, como lo hace la palabra en nuestra vida, cada momento que la abrimos, que la escudriñamos, que la leemos. Te animamos, tené tiempo con el Señor, tiempo con la palabra, orá, pedirle al Señor que Dios te hable y que Dios siga golpeando allí, obrando de tal manera para que Él sea el Señor, para que Él pueda allí en tu corazón estar llenando todo vacío, fortaleciendo tu vida. Como siempre te decimos, anhelamos ayudarte, anhelamos acompañarte, anhelamos a que cada necesidad o petición queremos escucharte. Tenés los teléfonos allí para comunicarte con nosotros. Anhelamos y deseamos ser parte de esa bendición espiritual en tu vida como iglesia y como hermanos en Cristo. Dios te bendiga y será hasta el domingo, Dios mediante. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado estoy ante sus pies. Jesucristo es. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical.
llevado todos mis temores. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi